Durante más de 230 años, casi todos los cazadores de tesoros que llegaron a Oak Island hicieron la misma suposición. Miraron directamente hacia Money Pit, convencidos de que el mayor secreto de la isla estaba enterrado directamente bajo sus pies. Generaciones de exploradores invirtieron fortunas en pozos túneles y programas de perforación, todos persiguiendo la misma leyenda. Pero ahora, mientras todos los demás siguen concentrados en las profundidades, una mujer mira en una dirección completamente diferente y el suelo comienza a responder de una manera que nadie esperaba. Vanessa Lucido dirige su atención hacia el oeste, hacia un pedazo de tierra que innumerables visitantes investigadores e incluso cámaras de televisión han pasado sin pensarlo 2 veces durante más de una década. A medida que los enormes cajones de Rock Equipment se adentran más en la isla de lo que muchos buscadores anteriores lograron llegar a, algo inusual comienza a surgir del botín. Las primeras firmas de laboratorio que indican la presencia de plata comienzan a aparecer en el lote 8, un lugar que se encontraba silenciosamente en el fondo mientras la atención permanecía fija en Money Pit. De repente, una de las secciones menos famosas de Oak Island se está convirtiendo en una de las más intrigantes. Durante más de un siglo han circulado en periódicos, libros documentales y folclore local historias sobre un tesoro con un valor potencial de cientos de miles de millones de dólares. Se han construido carreras enteras en torno a teorías que intentan explicar lo que podría esconderse debajo de la isla. Sin embargo, entre todos los mapas, estudios y excavaciones, quedó a la vista un detalle que se pasó por alto. Una roca de 40.000 libras, expuesta a los elementos y visible para cualquiera que pasara por allí, puede haber ocultado una de las pistas más importantes jamás descubiertas en Oak Island. Lo que hace que la roca sea especialmente fascinante no es simplemente su tamaño, sino su aparente historia. Los investigadores que examinan los registros históricos no han encontrado indicios de que alguna vez haya sido movido, alterado o investigado por alguno de los principales grupos de búsqueda que operaron en la isla durante los últimos 2 siglos. A diferencia de tantos lugares contaminados por intentos de excavación anteriores, este sitio parece intacto. Para un equipo que lucha constantemente a través de capas de terreno perturbado y siglos de interferencia, una pista intacta casi no tiene precio. La participación de Vanessa Lucido en Oak Island comenzó en 2015, cuando Rock Equipment llegó para afrontar un desafío que había frustrado a los cazadores de tesoros durante generaciones. Los programas de perforación anteriores a menudo sufrieron graves desviaciones a medida que los pozos descendían a mayor profundidad bajo tierra. Algunos pozos se alejaron decenas de metros de sus objetivos previstos, lo que hizo casi imposible una exploración precisa. La tecnología de oscilador de carcasa de rock fue diseñada específicamente para resolver ese problema al permitir que la carcasa de acero gire mientras desciende a través de terreno inestable. La tecnología representó un cambio dramático en la forma en que se podía realizar una exploración profunda en la isla. En lugar de luchar contra el colapso de los suelos, los sedimentos cambiantes y las capas saturadas de agua, el sistema oscilador trabajó con las condiciones, manteniendo un camino mucho más recto hacia las profundidades objetivo. Por primera vez, los investigadores sintieron que tenían la capacidad no solo de recopilar datos, sino también de confiar en la ubicación de esos datos. De repente, años de información se volvieron mucho más valiosos porque finalmente poseían las herramientas capaces de alcanzar esos objetivos precisos. El ascenso de Vanessa dentro de la empresa es una historia casi tan notable como la propia búsqueda del tesoro. Se convirtió en directora ejecutiva con solo 26 años tras el fallecimiento de su padre Lou Lucido. Muchas personas podrían haber luchado bajo el peso de esa responsabilidad, pero Vanessa la aceptó. Heredó décadas de experiencia familiar en perforación de cimientos profundos y transformó ese conocimiento en una de las asociaciones técnicas más importantes en la historia de Oak Island. La familia Lucido había pasado décadas acumulando experiencia a través de su negocio de contratación, desarrollando soluciones para algunos de los entornos de perforación más exigentes imaginables. Vanessa aplicó esa mentalidad operativa directamente a cada despliegue en la isla. Sus colegas a menudo la describen como implacable, centrada y reacia a aceptar el fracaso como resultado.
Su hermano Rusty comentó una vez que ella simplemente no sabe cómo fallar, una afirmación que parece cada vez más apropiada con cada nueva temporada. A medida que pasaron los años, el papel de Rock Equipment se expandió dramáticamente. Para la temporada 6, el equipo estaba instalando cajones de 2,5 metros de diámetro en el área de Money Pit, una hazaña de ingeniería que habría parecido imposible a las generaciones anteriores de cazadores de tesoros. En la 7ª temporada, una máquina especialmente diseñada que pesaba más de 110.000 libras impulsaba esos enormes pozos a más de 60 metros, rompiendo una barrera de profundidad que había frustrado a los buscadores desde el siglo XIX. Por primera vez en la historia de Oak Island, los exploradores estaban alcanzando profundidades que antes se consideraban inalcanzables. El techo que había derrotado a innumerables expediciones finalmente se hizo añicos. Cada paso ganado representaba no solo un progreso tecnológico, sino también el cumplimiento de un sueño que había sobrevivido a lo largo de varios siglos. El éxito de esas operaciones garantizó que Rock Equipment siguiera siendo una parte central de la búsqueda en los años venideros. El sistema en sí difiere dramáticamente de los métodos tradicionales. En lugar de martillar hacia abajo, la carcasa gira lentamente mientras desciende, puliendo a través de densas formaciones geológicas que anteriormente paralizaron las operaciones de perforación. Poco a poco se van superando capas de yeso y anhidrita que alguna vez actuaron como barreras naturales. El resultado es un enfoque de exploración más limpio, seguro y controlado que cualquier otro disponible anteriormente. Vanessa explica a menudo que el mayor desafío del Money Pit es la incertidumbre. Un buscador puede fallar un objetivo por centímetros o por docenas de pies y nunca notar la diferencia. Esa realidad persiguió a generaciones anteriores de cazadores de tesoros que carecían de tecnología de perforación precisa. Al utilizar los cajones más grandes jamás desplegados en la isla, la República de China aumenta drásticamente las posibilidades de interceptar lo que sea que se encuentre debajo. Sin embargo, incluso con tecnología avanzada, Oak Island sigue siendo impredecible. El área debajo del Money Pit se asemeja a un laberinto subterráneo gigante plagado de túneles, pozos y excavaciones creadas durante más de 2 siglos de búsqueda. Cada nueva operación debe sortear las cicatrices dejadas por intentos anteriores. En muchos sentidos, los cazadores de tesoros modernos están luchando tanto contra la isla misma como contra el legado de todos los que los precedieron. Ese peligro se hizo evidente durante la temporada 6, cuando de repente se abrió un sumidero debajo de uno de los osciladores de la República de China, mientras perforaba cerca del pozo H8. Lo que comenzó como una pequeña depresión se expandió rápidamente durante la noche hasta convertirse en un cráter de casi 3,5 metros de diámetro. Las operaciones se detuvieron inmediatamente cuando los ingenieros evaluaron la posibilidad de un colapso mucho mayor. Sirvió como un claro recordatorio de que Oak Island continúa resistiéndose a los esfuerzos por descubrir sus secretos. El agua sigue siendo otro enemigo implacable. Los mismos problemas de inundaciones que derrotaron a los buscadores hace más de 200 años continúan amenazando las operaciones modernas. El agua de mar se infiltra en túneles y pozos a través de caminos ocultos, abrumando las bombas y desestabilizando las zonas de excavación. A pesar de todos los avances tecnológicos, algunas de las defensas más antiguas de Oak Island siguen siendo tan efectivas como siempre. Para las temporadas 12 y 13, la República de China introdujo un sistema de cajones telescópicos aún más avanzado. Enormes plataformas de perforación rotatorias que pesaban más de 130 toneladas reemplazaron a los métodos anteriores, permitiendo que los pozos alcanzaran mayores profundidades, manteniendo la estabilidad. Una vez que la barrena atravesó capas geológicas difíciles, cubos especializados equipados con dientes de la República de China recuperaron cuidadosamente el material sin dañar los posibles artefactos ocultos dentro de los escombros. Cada ubicación objetivo requería aprobación y una planificación cuidadosa. Vanessa participó regularmente en reuniones estratégicas con Rick Lagina, Marty Lagina y Craig Tester, revisando datos y evaluando riesgos antes de que comenzara cualquier perforación. Cada nuevo pozo representó una importante inversión de tiempo, dinero y recursos. Cada decisión conllevaba la posibilidad de un descubrimiento revolucionario o de otro frustrante callejón sin salida.
Sin embargo, la isla ya ha producido pistas que continúan impulsando la búsqueda. Uno de los descubrimientos más famosos es la cruz de plomo recuperada de Smith's Cove. Los análisis rastrearon el metal hasta las regiones mineras medievales del sur de Francia, a miles de kilómetros de Nueva Escocia. El descubrimiento generó inmediatamente teorías que conectaban Oak Island con exploradores, órdenes religiosas y eventos europeos que se remontaban siglos antes de la historia registrada de la isla. Descubrimientos adicionales en el lote 8 solo profundizaron el misterio. Entre ellos se encontraba un broche de granate rodolita que surgió durante un barrido rutinario de detección de metales. Con aumento, los expertos determinaron que la piedra preciosa tallada a mano y el engaste de plata tenían varios siglos de antigüedad. La artesanía sugiere orígenes en el siglo XVI o XVII, añadiendo otra capa a la historia cada vez más compleja de Oak Island. Otros artefactos llevaron la línea de tiempo aún más hacia el pasado. Un segundo broche recuperado en otra parte de la isla contenía técnicas de fabricación de alambre que, según los expertos, dejaron de utilizarse antes de mediados del siglo XIV. Los rastros de pan de oro plantearon la posibilidad de que el objeto pudiera ser incluso más antiguo. Cada artefacto parecía insinuar actividad en la isla mucho antes de que muchos historiadores lo creyeran posible. Quizás aún más intrigantes fueron los descubrimientos recuperados del profundo botín de Money Pit. Los fragmentos de huesos humanos sometidos a análisis científicos indicaron ascendencia tanto europea como de Medio Oriente. Junto a ellos llegaron trozos de cuero, identificados como material de encuadernación, y fragmentos de pergamino, con marcas compatibles con la escritura medieval. Estos hallazgos sugirieron que lo que alguna vez existió debajo de la isla puede haber involucrado conocimientos, registros o documentos en lugar de simplemente oro y joyas. Luego estaba la fibra de coco. Recuperado de Smith's Cove y fechado entre 1260 y 1400 después de Cristo, el material se originó en una región a miles de kilómetros al sur de Nueva Escocia. Su presencia sigue siendo una de las pruebas más desconcertantes jamás encontradas en la isla. De alguna manera, materiales de ambientes tropicales distantes terminaron enterrados bajo una remota costa del Atlántico Norte, siglos antes de que existiera el transporte moderno. Para Rick Lagina, descubrimientos como estos representan algo más grande que un tesoro. La búsqueda nunca se ha centrado únicamente en recuperar oro o artefactos valiosos. Siempre se ha tratado de comprender la historia oculta bajo la superficie de la isla, descubrir quién llegó allí, qué dejaron atrás y por qué hicieron todo lo posible para ocultarlo. Más de 2 siglos después de que comenzara el misterio, esa pregunta continúa impulsando cada excavación, cada teoría y cada nueva temporada de exploración. El final es resolver el misterio. Nos volvimos crudos, sí. Carmen Legg identifica 2 objetos de hierro del lote 21 como herramientas de herrería Swage Blocks, utilizadas para afilar perforadoras de roca, y las fecha entre 1450 y 1750. Carmen afirma que las herramientas toscas en el extremo más antiguo de ese rango sugieren operaciones intensivas de perforación y minería en la isla mucho antes del descubrimiento oficial de 1795. Cada hallazgo está registrado fechado y en el registro del programa. Vanessa Lucido toma el relevo. El plan de la temporada 13 comienza con 3 cajones de 7 pies de diámetro, dirigidos al canal de solución por debajo de 200 pies. Adam Embleton describe la geometría en War Room 8. Le hemos pedido que se una a nosotros porque estamos seguros en este punto de que queremos dejar algunos botes. La clave es que queremos traer el equipo necesario para asegurarnos de llegar profundo. Queremos llegar al final del canal de soluciones. Estamos listos para partir. Tenemos algunas ideas. 5 carcasa para los pies durante los primeros 130 pies estrechándose a 7 pies para llegar a 230 pies. Vanessa y Marty discuten la lógica del espaciado por altavoz antes de que cualquier plataforma se mueva en la isla. El cajón de apertura de la temporada 12, llamado True Believer, en una ceremonia de nombramiento dirigida por Rick Lagina y el historiador Doug Crowell,
colocó la plantilla de madera tallada a mano, con marcas de hacha o azuela a 87 pies y una punta de hierro forjado a 91 pies. El primer cajón de la temporada 13. Karma Kiemeo alcanza su profundidad máxima de 212 pies. Terry Matheson confirma que el lecho de roca se encuentra a 211 pies y que el canal de solución se extiende hasta aproximadamente 165 pies. Gary Drayton y Terry Matheson recuperan fragmentos de placas de metal a unos 155 pies, posiblemente el soporte o zapata inferior del pozo de la capilla de 1931 construido por Frederick Blair, William Chappell y su hijo Melbourne. El yeso aparece en los escombros entre 160 y 170 pies, lo que confirma que el pozo ha alcanzado la meseta del lecho de roca sobre el canal de solución. Los fragmentos de tubería emergen a unos 180 pies. Rick Lagina señala que la tubería es más delgada que la variedad de 6 pulgadas que Dan Blankenship usó en la década de 1960, lo que sugiere un origen anterior, posiblemente de la operación de Truro Company, de mediados de 1800, durante la cual el capataz James Pitblotto supuestamente recuperó una moneda de plata portuguesa del siglo XIV de una broca. El equipo de Adam Embleton levanta el cajón al final del día para dejar que el material suspendido se asiente durante la noche, antes de limpiar el fondo con un balde de excavación al día siguiente. El botín final buscado por Rick Lagina, Gary Drayton y Terry Matheson en la planta de lavado no produce resultados metálicos. Del Karma salen 2 tramos de cadena forjados a mano un eje. Doug Crowell y Scott Barlow los llevan al laboratorio con la experta en herrería Carmen Legge. Carmen identifica eslabones finales alargados consistentes con aparejos estilo cesta para bajar artículos y observa que 2 herreros diferentes hicieron las cadenas. Entonces Carmen: ¿qué nos puedes contar? Bueno, es un mango cuadrado blanco. Voy a decir que originalmente probablemente medía 5 o 6 pulgadas de largo. Es difícil ver la cabeza en esto, pero parece que está hecho de manera muy tosca. No tiene ninguna forma. Emma Culligan fecha el hierro entre finales del siglo XVII y mediados del XVIII. Tiene algunas trazas de manganeso, pero cantidades aún mayores de azufre, por lo que es una mezcla extraña dentro de una composición. Así que la fecha más probable es al menos mediados del siglo XVIII. De origen europeo. Doug Crowell conecta la cordillera directamente con la expedición Duke d'Onville, de 1746, la fallida expedición naval francesa, que perdió la mayoría de sus barcos y tripulación frente a Nueva Escocia. El bolsillo superior del eje TPF encuentra uno y tiene problemas inmediatamente. El cajón TPF-1 se atasca a solo 25 pies atrapado en el relleno compactado de la actividad de búsqueda anterior. Rick Lagina, Marty Lagina, Craig Tester y Scott Barlow se reúnen para restablecer el programa. El pozo eventualmente atraviesa el lecho de roca a aproximadamente 175 pies e ingresa al canal de solución. El equipo cambia de la barrena a un martillo y un cucharón de excavación. Aproximadamente a 186 pies, Gary Drayton, Terry Matheson y Rick recuperan un trozo de madera que se hunde inmediatamente en el agua, una prueba en la que se basó Dan Blankenship para distinguir la madera vieja del material de la era de los buscadores. Un denso artefacto de hierro emerge a 193 pies, muy por debajo de cualquier profundidad conocida del buscador. Billy Gerhardt detecta madera con forma a aproximadamente 195 pies frente a material seco adyacente a lodo húmedo, lo que Alex Lagina y Craig Tester interpretan como evidencia de un vacío abierto cercano. Una broca de botón de una operación de perforación anterior aparece cerca de 210 pies, lo que confirma que los objetos pesados migran hacia abajo a través del canal de solución con el tiempo. El pozo llega al fondo a aproximadamente 215 pies. El pantano del suroeste está produciendo la evidencia más consistente de la época medieval en la isla esta temporada. Rick Lagina lidera una nueva excavación en un área recién autorizada,
donde trabajos anteriores descubrieron secciones de un camino de adoquines cubierto de arena bordeado por estacas de 8 lados que posiblemente datan de hace casi 800 años. Billy Gerhardt y Peter Fornetti ayudan a localizar más tramos de la carretera. Peter ve lo que parece ser una estaca cortada. Al día siguiente, Rick descubre una estaca de 5 lados y una estaca de 8 lados colocadas juntas la primera vez que ambas formas se encuentran emparejadas en la isla. Gary Drayton encuentra una segunda pareja idéntica cerca. Rick camina 21 pies entre los conjuntos de estacas, predice un tercer emparejamiento en el mismo intervalo y encuentra uno en el lugar previsto. La alineación corre hacia el noroeste, hacia el centro del pantano. Rick interpreta las diferentes formas como marcadores de diferentes períodos de tiempo con fechas de pantanos que sugieren actividad que se remonta al siglo XIII. El profesor Adriano Gaspani, experto en arqueoastronomía italiano, concluye por separado que las estacas octogonales comparten alineamientos estelares con la cruz de Nolan, lo que es consistente con la construcción del siglo XIII. La metodología de Gaspani se ejecuta independientemente de la datación por carbono, ya registrada de trabajos anteriores en pantanos, y su análisis fecha la característica de la ronda del lote 5 en 1236 después de Cristo, con los mismos principios de alineación. El trabajo es presentado a través de la intérprete Marcia Sebastiani, con Emiliano Cecchetti coordinando la revisión de los datos. Ian Spooner sugiere que se haga una franja transversal de la carretera aparente para recuperar madera datable debajo. Katia Drayton da un golpe de hierro y desentierra lo que parece ser un clavo de zapato de buey. No hay ni un clavo ni una púa ni nada parecido. Tiene la cabeza redonda ahí. Acabamos de encontrar la llave del pantano. Quizás encontraste la llave del pantano. ¿Qué encontraste? Ahora dime qué piensas de eso. El equipo interpreta el clavo como evidencia de que se utilizaron bueyes para transportar una carga pesada a través del área, lo que coincide con la característica del camino que se encuentra debajo. Rick Lagina conecta el camino con especulaciones de larga data de Fred Nolan, quien creía que el pantano era una creación artificial que ocultaba una construcción anterior. La madera cortada recuperada debajo de la superficie pavimentada del pantano arroja una fecha de radiocarbono de aproximadamente 1200 después de Cristo, con un rango de 1150 a 1250. Rick Lagina y Gary Drayton recuperan fragmentos de zapatos de cuero de la parte norte del pantano en la temporada 13, episodio 15. Las pruebas preliminares de carbono, 1 a 4 realizadas por Beta Analytical, arrojan un rango de fechas principal de 1148 a 1216 después de Cristo. Un cañón de mano europeo del pantano occidental es examinado por el historiador militar maltés Matthew Balsan, quien data el tipo entre los años 1200 y principios de 1500 y sugiere que pudo haber sido utilizado para dirigir la pólvora para romper rocas posiblemente durante la construcción de la carretera del pantano. Garden Shaft y Money Pit Zone. Garden Shaft es el principal punto de acceso del equipo al área de Money Pit. Desde el fondo del pozo se empujan túneles laterales para tomar muestras de objetivos específicos identificados mediante perforación sónica y estudio sísmico. La zona Peacock, nombrada por Marty Lagina, se encuentra aproximadamente a 40 pies al noreste de Garden Shaft. La perforación de extracción a principios de temporada identifica un vacío de 10 pies a 150 pies en el área de Peacock. Una cámara submarina bajada al vacío captura imágenes de posibles objetos metálicos hechos por el hombre, además de lo que pueden ser elementos estructurales dentro del espacio abierto. El doctor Ian Spooner y la doctora Krista Michael han detectado durante años oro y plata en muestras de agua subterránea extraídas de esta zona, y la estrategia de perforación actual trata al pavo real como el objetivo más viable en la isla. El pozo BN, de 13,5 pulgadas en el área de Peacock, perforado a 45 pies al noreste de ubicaciones recientes, llega a la cavidad artificial a 150 pies. Sigue el pozo DN13 a solo unos metros al noroeste de BN13, 5 para poner entre paréntesis el vacío. BN14
Está hundido 3 pies al oeste de la ubicación vacía original de 10 pies. La perforación selectiva anterior pierde una varilla en un vacío en el canal de solución entre 145 y 158 pies en el pozo Joto 5 a 8.5. Con el fondo tocando el lecho de roca a unos inusuales 229 pies, una profundidad que Rick Lagina describe ante la cámara como inusual para el área. Alex Lagina coordina que sus equipos de Solitanch Bucky y Rock Equipment comienzan a excavar Peacock 1, el tercer cajón de 7 pies de diámetro del año. Terry Matheson confirma que el lecho de roca se encuentra a 211 pies y que el canal de solución se extiende hasta aproximadamente 165 pies. El pozo se acerca a los 150 pies, la profundidad a la que la cámara submarina registró previamente lo que parecían ser trabajos hechos por el hombre. Un cubo de botín aparece cargado de adoquines a 150 pies, pero Gary Drayton no detecta ningún metal. Terry Matheson observa cuán lavadas están las rocas, lo que sugiere un espacio abierto. Al día siguiente, el pozo alcanza los 170 pies y Charles Barkhouse llega a la planta de lavado con un trozo de cemento recuperado de los restos del Peacock, uno extraído de aproximadamente 150 pies de profundidad. El equipo considera si podría ser un fragmento de la bóveda de cemento que William Chappell y Frederick Blair supuestamente perforaron en 1897 cuando se encontraron rastros de oro y un trozo de pergamino en la broca. En la planta de lavado, Derek Couch recupera una piedra redonda del Peacock 1 botín. Charles Barkhouse lo identifica como un posible disparo de piedra portugués. ¿Sabes que, por su forma redonda, puede que sea otro tiro de piedra? Parece uno. Sí. ¿Bastante redondo? Sí. Creo que puedes tener uno. Es realmente genial encontrar eso. De manera similar a los ejemplos encontrados anteriormente en Money Pit y en el lote 15, Emma Culligan realiza una tomografía computarizada en el laboratorio e identifica marcas de picotazos consistentes con mampostería de piedra. Laird Niven fecha las piedras de este tipo en los siglos XIV y XV. El doctor Robert Rayside, profesor de geología en la Universidad de Acadia, confirma más tarde por videoconferencia que este tipo de bala de cañón de piedra medieval fue reemplazada por municiones de hierro fundido a finales del siglo XV y remonta el origen geológico a las Azores portuguesas. Marty Lagina afirma que tiene un 90% de certeza de que el espécimen es un proyectil del siglo XIII o principios del XV. Pavo Real se llega al fondo a 210 pies sin revelar una estructura, y Rick Lagina, visiblemente decepcionado, indica que el equipo debe decidir dónde excavar a continuación: el lote 5 y zonas adyacentes. El lote 21 se remonta a la familia McGuinness, los descendientes de Daniel McGuinness, quienes excavaron por primera vez en Money Pit en 1795. El lote ha producido múltiples artefactos verificados, incluido el segundo broche enjollado con alambre trenzado en bloque y una pieza larga y estrecha de plomo con un patrón floral en relieve que Tobias Skowrinek del Museo Alemán de Minería identifica como evidencia de cloisonné, una técnica medieval de trabajo en metal. Data con carbono la pieza principal antes del 1400 después de Cristo. En el lote 5, Marty Lagina y Gary Drayton investigan un pozo de piedra cerca de un elemento redondo en la propiedad. El difunto antiguo propietario del lote 5, Robert Young, clasificó la característica redonda como del siglo XX. El análisis arqueoastronómico del profesor Adriano Gaspani fecha posteriormente la característica redonda en 1236 después de Cristo, lo que coincide con un botón y una púa de bronce encontrados anteriormente en el área y fechados científicamente en el mismo periodo. La investigadora Charlotte Whitley demuestra que 3 iglesias medievales cerca de Talmont-sur-Gironde, dedicadas a San Radigan, comparten orientaciones que apuntan directamente a la isla. Una moneda recuperada en el lote 5 regresa a través del laboratorio de Emma Culligan con una composición de cobre, hierro, calcio y plata. Su tomografía computarizada identifica la moneda como romana con Claudio II en el reverso.
La datación va del 250 al 270 después de Cristo. La numismática Sandy Campbell confirma la fecha del siglo III después de Cristo y señala que de las monedas romanas encontradas en la isla esta es la más notable. Ahora bien, este diseño se remonta al siglo XVI al siglo XVI. ¿A qué culturas te refieres? Este es el período Tudor. Es muy obvio que el que está ahí es Portcullis. Y se utiliza incluso hoy en día en las monedas británicas modernas. Es la sexta moneda romana recuperada del lote 5. Tom Nolan luego plantea la pregunta que el equipo aún no puede responder: ¿cuándo se depositó realmente la moneda? El doctor Chris McFarlane, de la Universidad de New Brunswick, realiza ablación láser y análisis de isótopos en una pieza de plomo decorativa encontrada por Gary Drayton y Charles Barkhouse en los restos de la ronda del lote 5. Los resultados muestran incrustaciones ricas en sodio, un alto contenido de plata y una composición preindustrial típica de Europa Central. McFarlane informa que la pieza es isotópicamente similar a un artefacto festoneado recuperado del lote 5 en 2022, que se cree que data del período medieval. La arqueóloga Fiona Steele excava los cimientos del elemento circular en el lote 5 con la arqueóloga Tansy Rudnicki. Tansy descubre el vástago de una tubería con un pequeño orificio. Fiona explica que cuanto más pequeño es el pozo, más reciente es la tubería, y la mide en 4/64 pulgadas con su broca datando aproximadamente entre 1753 y 1800. También recupera piezas de loza tosca que parecen ser de un recipiente usado para contener comida que data de los años 1600 a 1800. El lote 8 alberga la excavación más activa de la temporada 13. Una roca de 40.000 libras levantada con una grúa expone lo que los arqueólogos Laird Niven y Fiona Steele identifican como un anillo de piedras de soporte colocado artificialmente. La técnica de construcción recuerda a los sitios megalíticos de Francia y el norte de España, donde se colocaron deliberadamente grandes piedras y se sostenían sobre piedras angulares más pequeñas alrededor del perímetro. Debajo del anillo se encuentra un mosaico muy compacto de piedras planas, unidas con cemento similar a un mortero y arcilla azul, la misma arcilla azul utilizada históricamente para sellar pozos contra la penetración de agua. Quizás coincida con la arcilla del lote 5. Sí, lote 5 y Money Pit también. Eso sería algo extraordinario. El doctor Ian Spooner confirma que la formación no es natural. Emma Culligan data el material de encuadernación entre después del 1200 y antes del 1800. Rick Lagina, al ver la plataforma por primera vez, la considera culturalmente significativa y casi con certeza europea, señalando el conocimiento de física y geometría necesarios para construirla. Más tarde, Rick propone que la roca puede cubrir un pozo de ventilación, citando la antigua práctica, que data de la Grecia clásica, de prender fuego en la base de los pozos de las minas para forzar la circulación del aire. Lo que realmente muestran los datos del QPR, los objetivos de perforación de la temporada 13, se generan a partir de una combinación de datos de radar de penetración terrestre, imágenes sísmicas y tomografía de muones acumulados durante varias temporadas. La tomografía de muones en la temporada 11 identificó un vacío de baja densidad desplazado del pozo original de Money Pit, desplazado durante siglos por el colapso geológico. Esa columna azul y gris es el pozo del jardín. Hay una anomalía de alta densidad al oeste del pozo del jardín. ¿A qué profundidad 65 pies debajo de la superficie del Money Pit? Y esa es una alta densidad. La estrategia de perforación actual apunta a las coordenadas generadas a partir de ese mapeo tridimensional. El vacío de 10 pies a 150 pies en el área de Peacock es la anomalía más fuerte confirmada actualmente. Las imágenes de la cámara submarina desde el interior del vacío muestran lo que pueden ser objetos metálicos hechos por el hombre, pero ningún miembro del equipo en la cámara describe las imágenes como una cámara confirmada. Terry Matheson y Marty Lagina
Analizan el patrón como una posible estructura de compensación una vez conectada al Money Pit original. Las lecturas XRF del Dr. Ian Spooner, debajo de la roca del lote 8, arrojan concentraciones de plomo de 140 partes por millón, más de 11 veces la línea de base de 12 partes por millón medidas en otras partes de la isla. Estamos viendo hasta 140 partes por millón de plomo en la materia orgánica debajo de la roca. El plomo está migrando a través de capas de ceniza y carbón, lo que es consistente con la actividad de quema o fundición. Spooner añade que la plata no disuelta unida a partículas de arcilla indica proximidad a una fuente mayor en lugar de contaminación incidental. Alex Laguina plantea la posibilidad de que un pozo más profundo pudiera haber transferido la señal de plata hacia arriba a través de material orgánico. En consecuencia, el equipo de perforación ha reducido las coordenadas del objetivo. Los datos no son una bóveda. Los datos son una firma que apunta hacia uno. ¿Por qué esta temporada sigue siendo importante? La temporada 13 produce plata en los suelos del Canal de la Solución. Una roca de 40.000 libras se levantó para revelar una plataforma de piedra de la época medieval. Carbono de cuero fechado entre 1148 y 1216 después de Cristo. Estacas de pantano que datan del siglo XIII. La sexta moneda romana del lote 5, atribuida a Claudio, segundo del 250 al 270 después de Cristo. Un sello de bolsa de Leeds de 1662 a 1726. Una herramienta divisoria de los años 1500 a 1600. Una medalla funeraria de Washington de 1800. Y un cañón de mano europeo, potencialmente del año 1200. Se hunden 3 ejes de cajón en el canal de solución. Karma 1 alcanza los 212 pies. El pozo TPF se completa con artefactos de los siglos XVII y XVIII, pero ningún objeto de valor. Pavo Real se alcanza los 210 pies sin producir una estructura. Ninguno de los pozos abre una bóveda. Las 3 iglesias francesas de la investigadora Charlotte Whitley, cerca de Talmont-sur-Garonne, comparten orientaciones que apuntan directamente a Oak Island. Y el profesor Adriano Gaspani confirma que los ejes de las 3 iglesias se cruzan con la isla y comparten las mismas alineaciones estelares, Sirio las Pléyades y Jamal, que identificó previamente en la característica circular del lote 5, que data del año 1236 después de Cristo. El equipo también profundiza la conexión de Isaac de Razzali en Fort Point con la historiadora Joan Dawson presentando el rastro documental que vincula al comandante francés con la zona. En las últimas semanas de la temporada, un descubrimiento en el área de Money Pit lleva al equipo hacia las Azores portuguesas, donde Rick Laguina lidera una expedición con Alex Laguina, Peter Fornetti, Doug Crowell y Emiliano Sacchetti para investigar las conexiones entre las islas y la Orden de Cristo, la sucesora portuguesa de los templarios. En el Museo de Angra do Heroísmo, el equipo revisa una moneda portuguesa de Fernando I fechada entre 1367 y 1383, que una familia afirma encontró con una broca durante los trabajos de 1849. La zona objetivo actual sigue siendo Peacock Void, a 150 pies, donde Spooner ha medido oro y plata en aguas subterráneas durante años. La legítima pregunta abierta para los episodios restantes es si el próximo cajón podrá recuperar un objeto metálico hecho por el hombre del vacío de 10 pies que la cámara submarina ya ha filmado. Vanessa Lucido renunció como directora ejecutiva de Rock Equipment en 2024. Ed Robinson la sucedió y la empresa continúa administrando cajones en la isla. El programa de perforación que ella ayudó a diseñar todavía está en el suelo. El detalle oculto a plena vista es la ubicación de cada hallazgo medieval confirmado. La cruz de plomo de Smithy's Cove, que data del 900 al 1300 después de Cristo, procedía de una playa sobre la que el equipo había caminado durante 2 siglos. El broche del lote 8 y el broche del lote 21 procedían de lotes de superficie que los buscadores habían cruzado miles de veces.
El camino pantanoso permaneció bajo aguas poco profundas durante décadas. La roca del lote 8 de 40.000 libras era visible desde el aire. La evidencia nunca fue profunda. Siempre estuvo exactamente en el suelo. La búsqueda simplemente había pasado, y el siguiente cajón es la prueba que sigue. Suscríbete y quédate con la temporada. El vacío a 150 pies todavía está abierto y la cámara sigue bajando.